Bueno, lo conoce Nacho. Bien, estamos con Francisco Palena y con el doctor Claudio Prosiciani. Bueno, vamos a charlar con ellos en lo que hace a el funcionamiento del Consejo Deliberante. Pancho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes. Sí, estamos un día más para contarte cuál es la situación del Consejo Deliberante. Hemos tenido la sesión el viernes 30 de mayo, en la cual hemos tratado temas varios y entre los cuales se ha tratado y se ha terminado con el fondo permanente, el cual ha sido aprobado 4 votos a 2. Yo ya les había comentado la vez pasada que lo estuve visitando cuáles eran los fundamentos de un fondo permanente de obra pública por el cual no lo iba a acompañar. Y bueno, estoy junto a un amigo, a un compañero, Claudio Proseciani, el cual gratamente es un orgullo para mí después de tener la vasta experiencia de 13 años de secretario de gobierno y 4 como concejal, de que él me asesore, me acompañe, me oriente y demás. Y bueno, él es un orgullo tenerlo al lado mío, que me acompañe, me asesore y me acompañe y en las decisiones que uno va tomando. Es un pilar fundamental. ¿Por qué esta decisión de no acompañar? La decisión de no acompañar justamente es, al ser un fondo permanente para obra pública y en la cual se está solicitando para el pago de aguinaldos, yo ya lo mencioné hace unos días, es un fondo necesario del estado de emergencia en el que estamos viviendo y la situación, y es un pueblo que necesita mucha obra pública de distintos caracteres. Podemos nombrarlo una linda lista, y no lo considero oportuno. Es el primero que me toca estar como concejal y el primero que me toca estar como presidente del consejo, y bueno, uno se puso a ver cuáles son, para qué se usa y demás, y bueno, uno tiene la convicción de no utilizar esos fondos para pagos de aguinaldo, sino que tiene que estar garantizado de antemano con los fondos genuinos que vienen tanto de la coparticipación provincial como de los fondos genuinos que tiene por los ingresos propios de la misma municipalidad. Así que un convencimiento propio, por lo cual uno no acompañó. ¿Y qué puede en este caso perjudicar y beneficiar la gestión? ¿En qué puede perjudicar? Perjudica en el cual el fondo permanente se descuenta directamente en cuotas de la coparticipación. En este caso se aprobó en 16 cuotas, en lo cual vienen 22.000 pesos mensuales de la coparticipación, menos por 16 meses, en la cual si estaba con poca holgura y demás, con 22.000 pesos menos va a significar, considero, en las arcas del municipio. Y demás, que nosotros habíamos tratado la aprobación de los aumentos salariales y en la cual se garantizaba tanto el pago, que nos decían que estaba garantizado los aumentos salariales, y en la cual también sé que está pendiente una nueva negociación con el sindicato. Y nosotros, mi postura, el equipo de Unión por Córdoba, considerábamos que no era apropiado, que se debía garantizar de antemano y no de un pedido de fondo, y justamente un fondo para obra pública, sino que eso se fuma, digamos, se paga el aguinaldo y se fuma y no queda ninguna obra y nada para el resto de los vecinos. ¿Y de dónde arranca esto? ¿Por qué se llega a esta situación de tener que usar fondos del fondo permanente para poder completar el pago de aguinaldo y sueldo? ¿De dónde viene? ¿Es una situación que de un desbarajuste económico que viene con anterioridad? ¿Por qué se llega a esta situación? Lo decíamos el otro día, yo cuando te planteaba los números de cuáles eran los buenos ingresos de la coparticipación, que venían siendo muy buenos, históricos los valores, que en 3 meses, enero, febrero y marzo, teníamos más de 2.400.000 pesos de ingresos. Pero ¿qué nos pasa? La masa salarial
del personal mayormente jerárquico elevada, y hace que casi en su totalidad la coparticipación se vaya al pago de los sueldos, y bueno, y se produzca un desfinanciamiento, y bueno, por eso no se llega. Además de que es, en vez de ser una excepción, como lo podríamos tomar, que se planteó también y se debatió en el Consejo, de ser una excepcionalidad por el estado de emergencia hídrica, estado de situación, que hay gastos que no se preveían de que por el tema de las inundaciones y demás, pero no, este es el quinto aguinaldo de la gestión y es el quinto fondo permanente que se pide, entonces no hay excepcionalidad, sino que es una regla. Y en este caso también, bueno, ¿por qué se llega a esta votación de 4-12? ¿Qué pasa en el bloque? ¿Ustedes se partió el bloque? ¿Cómo es el tema? Nosotros, cada uno tiene su postura según el tema que tratemos, somos cada uno a independencia de voto. Junto con el doctor Langone hemos decidido no acompañar. Se ha incorporado también el viernes al Consejo la profesora Nora Bota, se ha incorporado, y bueno, y tanto Claudia Comino como Nora han decidido acompañar el proyecto junto con las concejales radicales, que también han acompañado a esta decisión de pedir fondos para pagar aguinaldos, los fondos que son de obras públicas. ¿Esto es convicción o es estrategia? Discúlpame. Lo mío es convicción. Yo estoy convencido de que si es algo para obra pública, en el cual otras gestiones han pedido esto, y ahí se ven a las claras la cantidad de cordón cuneta y obras que han quedado en el pueblo, y tenemos una amplitud de obras, y yo le planteé posibilidades de solución de vereda, de sumidero, de canales de desagüe, limpieza de canales, de construcción de más cordones cuneta que también se necesitan en el pueblo, y bueno, se decide esta postura, lo que nos da después nos quita la posibilidad de tomar nuevos fondos permanentes para obra. En el sentido es de que al ir descontándose tantas cuotas, en este caso son casi 22.000 pesos más los otros que estaban pendientes, que también se van descontando, se quita la oportunidad de pedir justamente fondos permanentes para obras públicas. ¿Cómo está hoy el tema? Porque había algunos datos de números que a mí me habían acercado donde señalaban que por ahí lo que se recibe de coparticipación sirve para el pago de sueldos de planta permanente y de contratados. Hoy, ¿alcanza ese dinero de la coparticipación para pagar eso o se ha superado los gastos de empleados a lo que se recibe por la coparticipación? Los fondos que ingresan por la coparticipación y los planta permanente contratados, y además hay que sumarle lo que hablábamos el otro día, jornaleros, había un remanente de entre 60.000 pesos que sobra, y hacíamos el cálculo, si eso lo multiplicamos por 6 teníamos para pagar el aguinaldo. Acá va a venir el mes que viene 22.000 pesos menos del descuento de la cuota del fondo permanente que ha aprobado. Es decir, cada vez están los números cada vez están más ajustados, entonces se hace, yo siempre proponiendo y viendo que no se les complique la economía, siempre proponiendo y tratando de que justamente se hagan obras para el resto de la población y buscar el acomodamiento de los números, porque a diciembre se llega rápido y no tener que estar en esta misma situación. Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Bueno, quería aclarar en primer lugar que mi presencia en este momento tiene que ver con el hecho de acompañarlo a Francisco, a Pancho, en realidad, que tanto él como Leo en su momento, al momento de ser concejales, o sea, me pidieron que le diera una mano, si era posible, en lo poco que uno puede llegar a saber, sobre todo con respecto a presupuesto y todo lo que tenga que ver con ordenanzas que tuvieran que ver con el manejo de fondos, al igual que Sergio Estacelca en el momento en que fue concejal me pidió si le podía dar una mano en todos esos temas. O sea, yo le dije no tenía ningún inconveniente por una cuestión de amistad,
no tenía problemas que ellos, o sea, concurrieran a mi domicilio y charláramos los temas. Y bueno, un poco es lo que está diciendo Francisco, o sea, cuando a él le llegan este tipo de ordenanzas o de lo que sea presupuesto, lo que sea tarifaria, o en este caso en particular la solicitud del fondo permanente, lo charlamos, lo vemos, me pregunta cuál es mi opinión y después él toma sus propias decisiones, obviamente, tanto él como Leo, o sea, son plenamente conscientes de lo que hacen. Leo es profesional igual que yo y Francisco lo hace dentro de poco, o sea que en este sentido uno le da, en mi caso le doy mi opinión personal o mi visión del tema, por ahí un poco por la experiencia, y ellos toman sus propias decisiones y digamos, participan en el Consejo activamente. En particular, con respecto al tema del fondo permanente, es, como lo decía Francisco muy bien recién, o sea, el tema del fondo permanente es en sí mismo una tentación hacia lo que es el ejercicio del Ejecutivo cuando uno tiene que liquidar o pagar los aguinaldos, o cuando tiene que pagar sueldo y aguinaldo, mejor dicho, que son 2 veces al año. Y es una tentación porque obviamente está ahí disponible, ahora es un dinero que está disponible también para el pago de aguinaldos, antes solamente se podía utilizar para obra pública. Luego en un principio se autorizó el uso de hasta 50.000 pesos nomás para el pago de aguinaldo, después se incrementó a 100.000 y después se liberó totalmente en lo que hacen las reglamentaciones de la provincia para poder utilizarlo para el pago de sueldo y aguinaldo. Pero obviamente siempre con la aclaración que hacía Francisco, que es que si lo utilizamos para pagar sueldo y aguinaldo no lo podemos usar para pagar obra pública o para realizar obra pública en la localidad. Entonces, el problema que tenés, más allá de que yo lo haya solicitado cuando fui secretario de gobierno de Adrián y en el último periodo de gestión de Leo, en el 2011, cuando terminaba la gestión de Leo, fue solicitado para pagar en parte el aguinaldo del 2011, de diciembre del 2011, cuando llegamos a junio del 2012 ya no lo pedimos más porque ya habíamos logrado equilibrar financieramente el pago de los sueldos y habíamos logrado llegar a pagar del 1 al 5 del mes. Entonces, la problemática que tiene, o que yo le marcaba a Francisco y a Leo en todo esto, es que cuando se lo solicita siempre se lo hace por lo mismo, o sea, por un desequilibrio financiero temporario. Yo le pedía que, bueno, por lo menos que el Ejecutivo o el Secretario de Hacienda o quien esté a cargo les explicara a ellos como concejales qué era lo que se iba a hacer, cuáles eran los pasos a seguir para poder ir achicando evidentemente el gasto que tiene el municipio, porque si necesitas de un crédito para poder pagar los sueldos y los aguinaldos, porque evidentemente tenés algún problema financiero. Yo no puedo creer que no haya un problema financiero si vos necesitas tomar un crédito para poder pagar sueldos y aguinaldos. Entonces, lo primero que tenés que hacer es reconocer que tenés el problema. Si negás el problema, te estás engañando vos mismo, o sea, no tiene ningún sentido y en definitiva las consecuencias las termina pagando la localidad. Entonces, no es para cargar culpa sobre nadie ni ningún tipo de generar ningún tipo de problema, simplemente, bueno, cuál es el problema, dónde está, cómo lo podemos solucionar y a futuro cómo lo vamos a ir achicando para que cuando lleguemos a diciembre no tengamos que volver otra vez a solicitar el 100% del fondo permanente para poder pagar nuevamente los aguinaldos. ¿Cuántos fondos permanentes se pidieron? ¿Se pidieron 4 o 5 en la gestión? En diciembre del 2011, junio del 2012 no se pidió, diciembre del 2012 yo ya no estaba más en la administración de los fondos, pero se pidió una parte proporcional para el pago de los aguinaldos, una parte importante. Ya junio del 2013 se pidió para pagar el total de los aguinaldos, diciembre del 2013 se pidió para pagar el total de los aguinaldos y ahora en junio se pidió para pagar el total y tal vez un poco más, porque sí, 350.000 pesos. Significativo también la progresión de los montos. Este es de 350.000 pesos y el anterior había sido de 250.000. Habitualmente cuánto, o sea, vos podés, ¿hasta cuánto
es la cifra del fondo permanente? ¿Cuánto es lo que vos podés solicitar? El fondo permanente varía conforme al monto de coparticipación que tenga cada municipio. A ver, un poquito para que se entienda el origen del fondo permanente. El gobernador de la Sota, allá por los años 2003 más o menos, 2002, crea un fondo para la ciudad de Córdoba, le regala, o sea, le da 40 millones de pesos, un subsidio, y le da 40 millones de pesos a repartir entre todos los municipios de la provincia de Córdoba. Los municipios con un buen criterio, en lugar de repartirlo como un subsidio a cada uno de los municipios, crearon un fondo y dispusieron que cada uno de los municipios iba a integrar ese fondo, iba a aportar una cuota mensual y a su vez, si pedía, de acuerdo a su monto de coparticipación, le tocaba la posibilidad de pedir un crédito, tenía a mano un crédito para la realización de obra pública o la compra de maquinarias con una tasa de interés prácticamente cero. Entonces, ese fondo permanente se va retroalimentando de la cuota que pagan los municipios y se va incrementando a medida que se incrementa la coparticipación de los municipios. Evidentemente Isla Verde hasta diciembre del 2012 tenía un límite máximo para solicitar de fondo permanente de 400, hasta junio del 2013 tenía 450.000 pesos como máximo. Pero como Isla Verde ya había ido sacando, solo pudo tomar 250.000 en ese momento. Hoy no tengo idea cuánto será el monto, el límite que tiene Isla Verde para pedir, pero creo que los 350.000 deben estar sobre el límite ya prácticamente de lo que puede solicitar Isla Verde, si no es el límite propiamente dicho. Por lo tanto, de acá hasta fin de año que la coparticipación mejore o algo por el estilo, no va a poder solicitar más, y si puede solicitar a fin de año va a ser muy poco lo que va a poder pedir. Por eso es que si existe ese desequilibrio financiero, que yo creo que existe realmente, un poco por la experiencia que uno tiene de haber manejado a la municipalidad, los números del municipio en otras épocas, es que si no se lo ataca, si no se trata de solucionar y de administrar correctamente los fondos, se va a hacer cada vez mayor y se va a hacer prácticamente imposible poder solucionarlo después, sin que venga una asistencia externa de la provincia o de la nación, en cuyo caso sería, si es para obra pública, estaríamos dependiendo para hacer una obra pública de que haya un subsidio, un regalo, podemos decir, de la provincia o de la nación. Y si no, un salvataje, porque llegás al punto en que no le puedes pagar a los empleados los sueldos, o no le puedes pagar a los proveedores todo lo que sean las provisiones que el municipio necesita para funcionar. Y creo que existe el desequilibrio financiero desde el punto de vista en que te lo marca la pauta del hecho de que hoy el municipio, para pagar los sueldos al personal, está llegando al día 12 o 13, que es el día en que entra la segunda cuota de coparticipación. Una cuota entra el día 25 y la otra del mes, y la otra cuota llega el día 12 del mes siguiente. Entonces, se guarda la del 25 y se le suma la del día 12 para poder pagar el 100% de los salarios. Si a eso le sumamos el hecho de que todavía el municipio no cerró la pauta salarial para el año 2014, que todavía tiene que sentarse con el Sindicato de Empleados Municipales para cerrar la pauta salarial del 2014, hace que se convierta tanto en un poco difícil el hecho de poder pagar los sueldos. ¿Por qué? Porque si la coparticipación son 800.000 pesos y la masa salarial es de 700.000, queda muy poco margen para negociar. Si bien ya se le dio un 16% de incremento salarial, es lógico que el sindicato y el personal municipal exijan para lo que falta del resto del año, medianamente lo que ha exigido todo gremio en lo que va del año 2014, que es un piso de un 27-28% y un techo de un 35%. Entonces, a ese salario que se está pagando actualmente hay que sumarle el incremento que va a tener por la negociación salarial, que obviamente se va a tener que dar, porque es imposible seguir pagándola, no la podemos patear, no creo que se pueda patear mucho tiempo más. Era lo que yo le explicaba a Pancho y a Leo en su momento. Le digo, hay cosas que después van a venir, o sea, no solo tiene que ver con el fondo permanente para el pago de los aguinaldos, después va a venir la negociación salarial también por el incremento de salario. Entonces, si hoy
simplemente aprobás un fondo permanente sin preguntar si se arregló la pauta salarial, si se está cumpliendo con el pago de los sueldos correctamente, o sea, si no hay ningún tipo de problema financiero, creo que hubiera sido un poco irresponsable de parte de ellos hacerlo. Obviamente quedaba librado a la voluntad de ellos hacerlo o no a la aprobación. Decidieron no aprobar, o sea, y creo que utilizaron un criterio bastante lógico y correcto en este caso, no de obstaculización ni de generar molestias políticas ni de nada por el estilo, simplemente de que se explique o que se vea que hay realmente un problema financiero. O sea, evidentemente tenés un problema si no llegás a pagar los sueldos en tiempo y forma. Entonces, si ese problema se continúa agravando, se continúa ampliando, va a llegar el momento en que no lo vas a poder pagar, y quien sufre la responsabilidad de todo eso es toda la localidad, o sea, no solamente el Ejecutivo. O sea, en este caso, tal vez la vorágine, el hecho del trabajo diario, de estar metido todos los días en los números, hace que no lo veas, o que se te escape, o que a veces creas que tiene que ver con una cuestión política, no me lo querés aprobar por una cuestión política interna. Hay que ver cuál es en realidad el problema, y si, como me explicaba Francisco, llaman para que venga el secretario de Hacienda a explicar al Consejo, el secretario no viene, entonces obviamente hay algún tipo de inconveniente de no explicar cuál es el problema financiero que existe hoy en el municipio. Y discúlpame, pero quiero ser muy claro. O sea, a ver, el diagnóstico es que se puede llegar a tener problemas muy serios desde lo financiero. Y otra, ¿cómo se soluciona esto? A ver, en esto, o sea, yo no, si dijera cómo se soluciona esto, creería que yo soy mago o que conozco más que cualquier otro, y no tiene sentido. O sea, hay un montón de gente capacitada que lo puede decir, pero se trata, a ver, si escuchamos a nivel nacional o a quien sea, escuchamos a Labaña, a Lustó, a cualquier economista reconocido, Melconian, te hablan de la administración de la cosa pública. Todo lo que sea público también debe ser administrado, y administrado con cuidado y con corrección. O sea, creo que lo que hay que hacer es un diagnóstico de cuál es el problema. O sea, si no se sienta el Ejecutivo en cuanto a todos sus funcionarios a diagnosticar cuál es el problema, por qué estoy llegando al día 12 a pagar los salarios, por qué vengo atrasado con el pago a proveedores, por qué estoy consumiendo prácticamente el 100% de la coparticipación, ¿por qué tengo que pedir un fondo permanente que es para obra y compra de maquinarias, para pagar salarios, y ya lo tengo que pedir regularmente cada 6 meses porque si no, no llego? Evidentemente es lo que se necesita hacer, y si a eso se le suma el hecho de sentarse con el Consejo Deliberante para explicarlo, para charlarlo, para verlo, o sea, para buscarle la solución al problema, creo que es lo más indicado, sobre todo hoy cuando estamos pasando una emergencia hídrica, un momento en donde la obra pública es ultra necesaria, y como te digo, o sea, vamos a depender de la buena voluntad de la provincia o de la nación para que le dé a Isla Verde una manito, como se dice siempre, que nos den una mano, que nos ayuden para poder hacer una obra pública. Entonces, para poder hacer un desagüe, para poder arreglar una calle, vamos a depender de la obra pública, o sea, en su totalidad va a depender de lo que sea un subsidio. El fondo permanente tiene ese objetivo propiamente dicho, o sea, obra pública o compra de maquinaria o de herramientas. Para comprar una ambulancia igual, vamos a depender de la ayuda de la nación o de la provincia. El fondo permanente fue algo muy importante que se hizo, o sea, tiene un objetivo importantísimo para las localidades chicas que les permiten tomar crédito, tomarlo con el organismo que es el Estado provincial, que son los demás municipios que no ahogan al propio municipio, y que tiene una tasa de interés inexistente, o sea que si hay una tasa inflacionaria alta como tenemos hoy en la Argentina, el fondo permanente no lo refleja, te permite hacer obras y poder pagar una cuota accesible. Pero si vos lo usás para pagar sueldos y aguinaldos, o sea, evidentemente no lo vas a poder usar para hacer la obra pública. Cada uno lo destina, obviamente que cada uno direcciona su gobierno, su forma de manejarlo hacia el lado que cree correcto, o sea, y me parece bien porque para eso fue elegido por el pueblo. Pero en principio, lo que yo le decía siempre a Pancho es el tema de, bueno, vos tenés que fijar tu propia posición
y fijarte cómo están las cosas. O sea, si presupuestariamente se dice una cosa y por otro lado, y no llegó a 20 días, un mes, o sea, del presupuesto al pedido del fondo permanente, creo que hay una discordancia. O sea, si se dice que está todo bien en el presupuesto y por otro lado me pedís el fondo permanente para pagar sueldo y aguinaldo, algún problema hay de por medio y no es una vergüenza decir tengo un problema financiero o decirle al Consejo. Lo he dicho yo, o sea, a mí me ha tocado ir al Consejo a hablar con los concejales y plantear el hecho de que había un problema financiero, un problema temporario, coyuntural, en donde había que subsanarlo de algún modo. No nos olvidemos que, a ver, yo porque hablo por experiencia, porque he pasado la peor época de la historia económica argentina, o sea, administrando un municipio en la época en que Sergio era intendente, o sea, eran épocas muy difíciles y había problemas para pagar los sueldos, problemas para llegar a pagarle a los proveedores, y había que enfrentarlos, pero si desconoces el problema, si lo querés tapar con la mano, no vas a lograrlo. O sea, si vos no reconoces que tenés un problema y haces todos los esfuerzos posibles para ir a solucionarlo, para tratar de administrarlo, para tratar de reducir el gasto, siempre se puede ver dónde hay, siempre en alguna canilla gotea y hay que cambiarle el cuerito. Entonces, eso hace que, yo lo explico de esa manera porque el tema es, en algún lado siempre tenés alguna forma de reducir un gasto o de achicar un poco para que no se te vaya todo el dinero que vos necesitas. Obra tenés que tener en los municipios, no podés tener el municipio totalmente parado, lo podés tener parado 6 meses, pero no lo podés tener parado 3 años. Entonces, es muy particular el hecho de utilizar el fondo permanente para pagar aguinaldo. O sea, te da para salir de la coyuntura, pero, a ver, ¿cuál es la propuesta para solucionar el problema? Para que no lo tengamos que pedir de nuevo dentro de 6 meses. Alguien que me explique cómo hacemos para solucionarlo. Y creo que Francisco y Leo lo entendieron desde ese punto de vista. A lo mejor el resto de los concejales lo interpretaron distinto, como que se trataba de dar una mano o de si no iban a cobrar los sueldos y los aguinaldos del personal municipal, que nadie quiere que no lo cobren, o sea, todo el mundo debe tener la posibilidad de cobrarlo, evidentemente. Pero creo que la idea de ellos era tener una mejor explicación del porqué. O sea, y no solamente lo pido y autorizámoslo. O sea, creo que la idea de ellos tenía que ver con el hecho de, a ver cómo solucionamos el resto del problema. O sea, porque si no se puede llegar, por algo es. Y también visto esto no como la foto del momento, sino como una película, y también no como obstáculo, sino ayudando. Es decir, no tomándolo, nosotros lo consideramos una ayuda en el sentido de que se garantiza esa toma de dinero para la posibilidad y la oportunidad que tenga el municipio para enfrentar otro tipo de obra. No es obstáculo, sino como propuesta para que ellos lo tomen para una obra pública. Pancho y Claudio, gracias. Gracias a vos, Marcelo, y a toda la FM Sudeste como siempre, y nos estamos viendo ahí a disposición. Gracias, Marcelo, y gracias a la gente de la localidad. O sea, agradezco el hecho de que me haya invitado Francisco, y a vos también, Marcelo, hacía tiempo que no nos veíamos, así que muchas gracias. Muchas gracias.